Otra patología de la cual vamos a platicar es el síndrome de Asherman o sinequias intrauterinas posteriores a la realización regularmente de legrados intrauterinos. Y también relacionado mucho con fertilidad porque suelen tener pérdidas gestacionales recurrentes estas pacientes debido a la dificultad del embrión para implantarse, ¿no? Entonces, bueno, es un estudio de 26 pacientes en donde pacientes con infertilidad, diagnóstico de infertilidad debida a las sinequias intrauterinas. Es un ensayo clínico prospectivo que se le dio seguimiento a 30 meses. Lo que se hizo es que a las pacientes se les aplicaron 10 millones de células mesenquimales de cordón umbilical en un andamio de colágeno vía intrauterina. Obviamente previo a ello se les hizo, previo y posterior se les hace su historia clínica, examen físico, se les hizo la medición endometrial, se les hizo el score de puntuación de adhesión intrauterina, estudios de laboratorio y de gabinete, y también se les hizo biopsias, que eso es muy interesante, antes y después, 3 meses después. Criterios de inclusión: infertilidad secundaria o transferencia de embriones fallida causada por adherencias intrauterinas recurrentes, menores de 45 años. Criterios de exclusión: que las pacientes tuvieran algún tipo de contraindicación para la realización de las histeroscopías, anomalías cromosómicas, malformaciones uterinas congénitas, entre otros, ¿no? Obviamente de cáncer, que tengan antecedentes de radioterapia pélvica, lo que hace pues muy complicado, ¿no?, el tratamiento. Y bueno, ¿qué encontraron? Esto también es interesante, que refuerza lo que vimos en el estudio anterior. En los estudios de ADN, estudios genéticos de las biopsias posteriores a la aplicación de las células, de igual manera, el único ADN que se encontró era el de la paciente. No había rastros del ADN de las células troncales halogénicas con las cuales hizo el tratamiento. A los 30 meses de seguimiento, 10 de las 26 pacientes habían quedado embarazadas de manera espontánea. Es importante recordar que todas estas pacientes ya habían sido tratadas previamente por medio de histeroscopía para la eliminación de las adherencias y pues no había sido exitosa, ¿no? Entonces, estas pacientes se les hizo la aplicación, 10 de ellas lograron embarazarse de manera espontánea, 8 tuvieron sus bebés sin ningún tipo de complicación, 2 presentaron pérdidas gestacionales tempranas, que de igual manera se volvieron a hacer estudios en donde se mostró no había relaciones genéticas con el producto en cuanto a las células donantes. Prácticamente no hubo reporte de ningún evento adverso durante el tratamiento. Y bueno, lo que platicamos, se le dio a los 3 meses el seguimiento, ¿no? El estudio histopatológico mostró un aumento de los receptores estrogénicos de las células endometriales y disminución de algunos otros que regularmente nos complican la formación de un endometrio saludable que sea susceptible a la implantación adecuada del embrión, ¿no?